Y quiero comenzar con una historia de un misionero que es poco conocido. De hecho, voy a mencionar a algunos misioneros el día de hoy. Tal vez algunos los conoce usted. Pero este es un hombre que se llamaba James Chalmers. Y él fue un misionero escocés del siglo XIX, conocido como el predicador a los caníbales. Su labor la desarrolló en las islas de Nueva Guinea, en un ambiente dominado por la barbarie y la crueldad, y sobre todo donde las tribus autóctonas practicaban el canibalismo. Al final, el trabajo misionero dijo lo siguiente, dijo esto: tengo 21 años de experiencia entre los nativos. Al recordar estos 21 años, los naufragios, las ocasiones en que estuve frente a la muerte, rodeado por salvajes con lanzas y hachas, y en ocasiones con las flechas volando alrededor de mí, con los palos golpeándome hasta hacerme caer, vuélveme a dar todo esto y todavía seré un misionero. Vuélveme a dar todo esto. El 8 de abril de 1901, en su última misión, James Chalmers fue asesinado y devorado por los nativos a los que pretendía cristianizar. Y yo me preguntaba, ¿qué hizo que este hombre y muchos otros ofrendaran su vida para llevar el evangelio de Cristo a estos lugares no alcanzados? ¿Qué fue lo que movió a estas personas a cumplir la gran comisión de esta manera? Y este hombre entendió en qué consistía o en qué consistió la última voluntad de Cristo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y este hombre entendió de lo que hoy vamos a hablar, y es de la grandeza de la gran comisión. Así que acompáñenme a los versículos. Mateo capítulo 28. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por este último mandato, Dios, que nos diste, Señor, de ir a todo el mundo a ser discípulos de ti, Dios. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, que tú nos ilumines para entender tu palabra, pero sobre todo para obedecerla. Te lo pido, mi Señor Jesús, que todos aquellos que tal vez hemos estado siendo negligentes a escuchar tu clara voz de ir a compartir el evangelio, que hoy tu palabra, Señor, nos traspase para poder cumplirlo, Señor, como tú quieres. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Como lo dijimos, estos pasajes son conocidos como la Gran Comisión que Cristo encomendó a sus discípulos antes de partir al cielo para llevar las buenas nuevas a todo el mundo de que en él hay salvación de la condenación eterna. La expresión Gran Comisión no está específicamente en estos versículos, pero al parecer fue popularizado por otro gran misionero llamado Hudson Taylor en el siglo XIX. Hudson Taylor fue otro misionero que fue el primer misionero, se dice que fue el primer misionero a China. Y a los 21 años abandonó la comodidad de su país y decidió ir a China para compartir el evangelio. Fue él quien dijo: la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. La Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Sin embargo, estudiando un poquito la historia, Hudson Taylor tomó prestada esta frase de otro misionero neerlandés llamado Justiniano von Belz en el siglo XVII, quien le puso como título la Gran Comisión a estos pasajes de Mateo 28 del 18 al 20. Y Justiniano fue un noble austriaco y renunció a sus posesiones para irse a la Guyana británica en ese momento como misionero, y allí murió solo compartiendo el evangelio. Y al renunciar a sus títulos dijo lo siguiente: ¿qué significa para mí un título nobiliario cuando soy un creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Qué significa para mí el título Lord cuando mi único deseo es ser siervo de Cristo? Estos hombres y muchos otros entendieron el valor de la gran comisión de llevar el evangelio que salva. Y aunque podríamos mencionar algunas razones, y de hecho también pecados, de por qué los creyentes no obedecemos este mandato,
Una de las explicaciones es que no se entiende lo que este versículo dice y las maravillosas verdades que aquí se exponen. Por eso hoy vamos a estudiar la grandeza de la Gran Comisión y vamos a ver 3 verdades que debemos entender para cumplir con fervor e inmediatez esta encomienda divina. 3 verdades que debemos entender para cumplir esta encomienda divina. Y la primera verdad de la grandeza de la Gran Comisión es que está basada en una gran autoridad. Está basada en una gran autoridad. Miren lo que dice una vez más el versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo comienza siendo una declaración de autoridad de parte de Cristo cuando Él dice: toda potestad me es dada. Esa palabra potestad significa autoridad o capacidad. Y nótese que no es solamente una sola autoridad, sino que ahí es muy claro el texto cuando dice que al Señor le fue dada ¿qué? Toda autoridad. Y esto describe el gobierno soberano de un rey y de hecho nos recuerda el principal tema del Evangelio de Mateo que hemos venido estudiando y es presentar a Jesús como rey. Y en este caso, la razón por la cual Cristo declara que tiene autoridad absoluta como rey es porque el Señor ha resucitado, porque Él ha resucitado. Y eso lo dice, es uno de los énfasis del versículo 28. De hecho, mire ahí el capítulo 28, versículos 5 y 6. Dice ahí, capítulo 28, versículos 5 y 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid del lugar donde fue puesto el Señor. Y mire más adelante el versículo 9. Dice el versículo 9, Mateo 28, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. No, vieron al Cristo resucitado y lo adoraron. Y mire el versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, ¿no? Ahí fue a los discípulos. Lo vieron y le adoraron, aunque algunos discípulos dudaron. Otros le adoraron, ¿por qué? Porque el Señor había resucitado, porque el Señor había demostrado su poder absoluto sobre la muerte. Y esta era la prueba final de que Cristo era rey y de que Él tiene absoluta autoridad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el sello final para que podamos entender que Él tenía absoluta autoridad. De hecho, eso lo dice, y acompáñenme ahí a Efesios, capítulo 1, versículos del 19 al 22. Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 22 dice así. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20, la cual operó en Cristo, escuche bien, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Todo este gran poder, el texto nos está mostrando, y Mateo también, ese es el énfasis, en que el Señor resucitó, y por eso le fue dada absoluta autoridad, absoluto poder. Y además esa frase ahí en el versículo 18, capítulo 28 de Mateo, que le fue dada, muestra que esta fue una autoridad, fue una acción, o sea, la autoridad fue una acción que le fue dada a nuestro Señor Jesús, y obviamente quien le dio esa autoridad fue Dios Padre, como dice Filipenses 2:9, que dice que Dios le dio toda autoridad, porque que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Recuerda Filipenses 2:9, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio toda esa autoridad, toda esa potestad. ¿Y por qué? Porque demostró su absoluto poder al resucitar. Venció lo invencible, la muerte. Venció lo que nadie podía vencer, y con eso demostró su total poder. Debido a que Cristo venció la muerte y resucitó, es el Rey soberano que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y por eso es que puede comisionar a sus discípulos. Antes que el Señor anuncie la misión, en los versículos siguientes, Él establece primero su autoridad divina para mandarlos. Debido a la importancia, debido al peligro de la misión, los primeros discípulos necesitaban saber la soberana autoridad que Cristo tenía
para mandarlos, para comisionarlos. Esta misión no la estaba estableciendo el jefe de un trabajo, no la estaba estableciendo el comandante de un ejército o el presidente de un país. Esta misión estaba siendo establecida por el mismo soberano Señor de los cielos y de la tierra, quien había demostrado su poder al resucitar. La resurrección cambió la tristeza, el miedo y el duelo que los discípulos tenían en valentía y felicidad, en arrojo, para ir a compartir el Evangelio. Y fue debido a esta confianza que les daba la autoridad delegada del Cristo resucitado, que los primeros discípulos pudieron salir a proclamar el Evangelio a pesar de los peligros que iban a enfrentar. Miren, hermanos, debemos tener confianza, mucha confianza, en que el verdadero poder espiritual no reside en nuestro carácter, no reside en que si somos elocuentes y cautivantes al hablar, no. El poder reside en la victoria del poderoso y soberano Señor Jesucristo que resucitó. En Él reside todo poder. Hermanos, la tierra entera es de nuestro Señor y no debemos tener temor de cumplir su mandato, porque vamos respaldados por una gran autoridad. Así como, yo no sé si usted ha visto esos tal vez consejos, a veces en Naciones Unidas, y hay ciertos países que se sientan tranquilos, confiados de la autoridad que tienen, porque los respalda un gran país. En cambio hay otros países chiquitos que ahí uno los ve como patinando, ¿cierto? Así como ese delegado de un gran país está tranquilo porque ha recibido autoridad para representar a su país, de la misma manera los creyentes debemos estar confiados en la gran autoridad de Cristo para cumplir esta gran comisión. Debemos estar tranquilos porque nos respalda una gran autoridad. Y esto nos enseña también algo muy importante. Y es que el fundamento para cumplir la gran comisión, ya sea para ir a otros lugares no alcanzados o para alcanzar a los incrédulos que te rodean, es la autoridad de Jesucristo. No son las necesidades de los incrédulos. Es la autoridad de Cristo, no son las necesidades de los incrédulos. Porque a veces pensamos que debemos llegarle a las personas sabiendo cuál es su necesidad, sabiendo qué es lo que les falta, cuáles son sus vacíos. El vacío más grande es que eres un pecador. Eso es. Miren, el verdadero evangelismo está confiado en la autoridad de Cristo, no en diseñar una estrategia para ciertos grupos y así convencerlos de que vayan a la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Mercadeo. Bueno, eso es mercadeo. Eso no es evangelizar. Eso es mercadear la fe. Y si se hace, no se cumple la gran comisión, porque no está basada en el poder de Cristo, ni en el mensaje del evangelio. Está basada en una estrategia. Alguien de aquí de la iglesia me contó que en el pasado trabajaba en mercadeo y llegó una iglesia a su empresa a preguntarle eso, que cómo hacían para exponer mejor el evangelio. Y esta hermana dijo, es que renuncio. No, dijo, no, es que eso no se puede hacer. Es que eso no se puede hacer. Eso va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Mire, la gran comisión no se cumple en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de ¿quién? De Cristo. En el poder del evangelio. No es en nuestras fuerzas. Por eso, de hecho, usted mire Mateo 28, por eso las primeras palabras del versículo dice, por tanto ir, ¿cierto? Y en esencia lo que el Señor está diciendo es que ya que soy el Señor soberano y omnipotente del cielo y de la tierra, y tengo toda autoridad sobrenatural, haz lo que te estoy ordenando. No con tu fuerza natural, sino con mi poder sobrenatural. Hermanos, la grandeza de la gran comisión está basada solamente en la gran autoridad de Cristo. Solamente en la gran autoridad de Cristo. Eso es nuestra primera verdad. El segundo aspecto de la grandeza de la gran comisión es que está basada en un gran mandato. Está basada en un gran mandato. Mire lo que dice ahí los versículos 19. El versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí. En estos versículos el Señor mencionó cuál era y cómo quería que se cumpliera su última voluntad. Y su última voluntad, su voluntad final de este soberano rey fue que sus discípulos fueran hasta lo último de la tierra a ser más discípulos de él. Usualmente hemos creído que en estos versículos hay 4 mandatos, 4 órdenes del Señor, que es ir, evangelizar, hacer discípulos y enseñar. Pero la verdad es que hay un solo mandato que rodea los otros 3 órdenes, digámoslo así. El mandato es hacer discípulos. Eso es, cuando estudiamos la gramática del texto nos damos cuenta que el mandato es hacer discípulos. Incluso así en nuestras traducciones primero diga que tenemos que ir. Porque el ir, el enseñar y el bautizar es la manera como hacemos esos discípulos. El mandato que tenemos los creyentes es hacer discípulos. Y la manera como lo hacemos es yendo, bautizando y enseñando. Y este mandamiento, que este sea el mandamiento, tiene mucha trascendencia, mucha. Porque mire, Cristo no nos manda simplemente a ser fanáticos. Cristo no nos manda simplemente a ser seguidores, a ser afiliados, a afiliar a alguien a un club, a ser miembros de un partido político o a ser adeptos de una filosofía de vida. No. Cristo tampoco nos manda solamente a entregar folletos, a pararnos en una esquina a proclamar el evangelio, sino a hacer todo lo posible para ser discípulos de Cristo. Para ser discípulos de Cristo. De hecho, la palabra hacer discípulos se refiere no solamente al acto inicial de la salvación, es algo continuo, es algo continuo. Y es algo que además es inmediato. Cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que esto es algo urgente que el Señor nos manda. Hay que hacer discípulos ya. Lo que el Señor nos está diciendo es: no te demores, no procrastines. Hay que hacer esos discípulos. Y mire, un discípulo de Cristo, y esto nos daría para muchos otros sermones, pero un discípulo de Cristo es alguien que ha decidido seguir al Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. De hecho, mire Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Y sígame. En Mateo y también dice: si alguien quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y de eso se trata, en resumidas cuentas, lo que es un discípulo. Es alguien que se niega a sí mismo, que se niega a sus derechos y va en pos de Cristo. Va en pos de Cristo. Bueno, eso es ser un discípulo, que no le importa nada. No le importa renunciar a sí mismo, a su comodidad, a sus deseos insatisfechos, sino que busca seguir al Señor por sobre todas las cosas. Y aquí vendría bien la pregunta: ¿y entonces cómo hacemos discípulos? Bueno, como dice Mateo 28, lo primero es yendo. La primera instrucción de Cristo es ir a buscar esos discípulos. Y mire, esto nos puede parecer normal para nosotros, ¿no? Pero para los discípulos judíos esto pudo sonar extraño, pues ellos pensaban que Israel iba a ser bendición a las naciones en la medida en que ¿qué? En que las naciones vinieran a Israel. Sin embargo, en este momento es que se está cumpliendo la promesa que Dios había dado a Abraham de que en la simiente de Abraham, o sea, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente, la descendencia de Abraham, en la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, iba a ser Jesús. En Jesús se cumple este mandato y los discípulos iban a cumplir este mandato llevando el mensaje de salvación de la gran comisión. Y mire, hermanos, la iglesia a veces creemos que somos como Israel. Y entonces que venga la gente y nos vea lo grandiosos que somos. Pero el mandato no es ese. La iglesia no puede esperar a que la gente venga a las puertas, sino que tiene que levantarse e ir al mundo. El mandato es ir.
no ven a la iglesia. Obviamente, invitamos a la gente a la iglesia, claramente, y no está mal. Pero a veces como que nos quedamos muy cómodos esperando solamente a que vengan. Pero el mandato aquí es claro, es ir. Mire, tristemente muchos de nosotros estamos cómodamente sentados en las sillas de la iglesia esperando que los discípulos de Cristo lleguen. Pero este mandato tiene que ver con levantarse, ir y proclamar el evangelio a los incrédulos. Sin mensajero, no hay mensaje. Sin predicador no hay quien escuche. Sin ir no hay discípulos. ¿Recuerda lo que leímos en la lectura bíblica? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Mire, Romanos 10, capítulo 14, dice así. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es un privilegio, hermanos, ir y salir y compartir el evangelio de Cristo. Ese es el medio que el Señor ha diseñado en su soberanía para que más personas lleguen a los pies de Él. Hudson Taylor, este misionero que le conté que fue a China, cuenta que al final de una reunión se levantó un líder chino y puesto en pie dijo lo siguiente con voz triste. Algunos ya me han escuchado esta historia, pero mire lo que dijo este hombre y se narra en la biografía de Hudson Taylor. Dice así: durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi padre la buscó sin descanso. He viajado mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche soy un seguidor de Cristo. Pero después este hombre, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo siguiente: ¿por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Y Hudson Taylor le respondió: por muchos años las hemos conocido. Y este hombre le dijo: ¿cómo? ¿Es posible? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no lo hayas hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. ¿Por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir tranquilo? ¿Cómodo? ¿Con miedo? Tienes que ir, levantarte y obedecer el mandato. A tu alrededor aún hay personas que no han escuchado el mensaje de salvación del Evangelio. Y mira, cuando vas donde los incrédulos, no les dices que Dios les va a solucionar todos los problemas. Tampoco que Dios los ama y desea darles una vida en abundancia. No vas con un mensaje de autosuperación personal ni de elevación de la autoestima. No. No les dices que deben hacer buenas obras y ayudar al prójimo, ni tampoco que tienen que simplemente creer en Dios y listo. Que tranquilos, que no se preocupen. ¿Sabes qué es lo que tienes que decir? El mensaje que proclamas cuando te levantas es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Y entonces, ¿pero qué es el Evangelio? ¿Cuál es realmente el mensaje de salvación? Mira, el Evangelio son las buenas noticias de que en Cristo hay un medio de salvación para ser librado de la condenación eterna en el infierno, que justamente se merecía toda persona porque su pecado lo hacía culpable ante un Dios santo. Ese es el Evangelio. El Evangelio gira alrededor de Cristo, de su vida perfecta, de su obra en la cruz, de su resurrección y cómo ganó la salvación y gobierna para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su confianza en Él y lo siguen como Señor. Si alguien es perdonado, es por esta obra del Evangelio. Y solo si alguien es perdonado, es considerado como hijo de Dios y es librado del infierno. Solo de esta manera, entendiendo el Evangelio. Y eso es lo importante.
Por eso es que el evangelio no es decirle, Dios te va a solucionar todos tus problemas. No, le estás dando lo que quiere, lo que este mundo también les dice, lo que el mensaje de la neurociencia y todas estas cosas también dicen. No, este es el evangelio, que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos hacían merecedores del infierno ante ese Dios santo, y que solo por la vida perfecta de Cristo, por su obra en la cruz y por su resurrección, hoy podemos decir que podemos ser salvos. Mire, si estos elementos de lo que es el evangelio no forman parte del mensaje que proclamamos a los incrédulos, no estamos en verdad cumpliendo el primer paso de ir y hacer discípulos. No lo estamos haciendo. De hecho, y escúcheme bien por favor, si no proclamamos correctamente lo que es el evangelio, podemos darle a las personas una falsa seguridad de que son hijos de Dios cuando no lo son. Así es. ¿Un mensaje tergiversado, usted cree que da resultado a los ojos de Dios? No. No. Si no proclamamos correctamente lo que es el evangelio, le hacemos pensar a las personas que son hijos de Dios cuando no lo son. Y tristemente hoy en día hay muchos que piensan eso, pero que sus vidas no dan muestra de que realmente se han arrepentido. Por eso el gran mandato de hacer discípulos se cumple en primer lugar cuando el creyente se levanta para ir y proclamar el evangelio con los perdidos. Y si quieres saber más de este tema, el martes empezamos. Los espero a todos a las 6:30 online. ¿Cuál es la segunda instrucción? La segunda instrucción para ser discípulos es bautizar a aquellos que creen en el evangelio de Cristo. Bautizar. Cuando una persona cree en el evangelio, se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y Salvador, debe ser bautizado como señal de identificación con Cristo y con la iglesia. La palabra bautismo significa sumergir. Y el bautismo cristiano se hace en agua y es la representación gráfica de lo que Cristo ha hecho por todos los pecadores a través de su muerte y de su resurrección. El bautismo por inmersión en agua ejemplifica cómo el nuevo creyente rompe con su pasado e inicia una nueva vida. Bautizarse es el primer acto de un discípulo que llega a la fe cristiana. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentidos y qué, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizarse, y eso lo vemos en todo el libro de Hechos. Apenas los creyentes entendían el evangelio, se arrepentían de sus pecados, se bautizaban como un símbolo de que habían entendido el evangelio, de que habían nacido de nuevo. Los creyentes se bautizan después de que se han arrepentido como muestra de su nuevo nacimiento. Y el bautismo es un acto de obediencia. Bueno, no tiene ningún poder en la salvación de una persona, no tiene poder en la salvación, pero sí es una muestra de obediencia que describe la realidad interna. Es un acto externo que describe la realidad interna de lo que ha pasado en el nuevo creyente. El cristiano se bautiza para ser testimonio público de su nuevo Señor, y es su identificación de lo que es ser cristiano. Como dice ahí Mateo capítulo 28, el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque indica la unión que tiene el creyente con la Trinidad. Y dado que el bautismo es esa declaración de una persona que es salva, esa frase confirma que esa persona es uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El gran mandato, el mandato de ir y hacer discípulos, se cumple cuando las personas se identifican con Cristo por medio del bautismo. Y mire la última instrucción que nos dice ahí el versículo 20, de cómo cumplimos el ser discípulos. Y es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El significado de la raíz de esta palabra, enseñándoles, en el original, conlleva la idea de una enseñanza sistemática, de un entrenamiento sistemático. Esa palabra se utilizaba para referirse a un director de un coro
que lo entrena durante un largo periodo de ensayos hasta que los miembros del coro son capaces de presentarse. Es como esa figura. La enseñanza implica un entrenamiento sistemático que lleva a una persona de un punto a otro. Y lo que nos dice este versículo es que sin la enseñanza y por implicación sin el aprendizaje del nuevo creyente no existen discípulos de Cristo. O sea, el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo lo cumplimos? Yendo, bautizando y enseñando. Y un discípulo de Cristo se hace discípulo a través de la enseñanza de la palabra, a través de la enseñanza de la Escritura. Obviamente, como dice aquí el texto, si usted lo lee detenidamente, esta enseñanza no tiene el propósito de aumentar el conocimiento, no, sino que el propósito de la enseñanza es que los nuevos discípulos, mire ahí el versículo 20, guarden todas las cosas que os he mandado, guarden todo lo que Cristo mandó. Esa palabra guardar significa obedecer, retener, vivir con eso, ¿no? Y eso significa que esta es una enseñanza que debe transformar el carácter y la voluntad de la persona. El propósito, como decía, no es intelectual. El propósito es la obediencia. Ese es el propósito de enseñar, la obediencia, no crecer en tu conocimiento intelectual o teológico de la Biblia. Pero además algo también que el versículo dice, es que dice, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué hace un discípulo? ¿Obedece parcialmente? ¿Obedece incompletamente? No. Aquí el versículo es claro, ¿no? El discípulo debe guardar todo, no lo que quiere o lo que le conviene. No las partes bonitas, solamente. ¿No? No. Y hermanos, quiero decirle algo. Esto no se trata de perfección, porque sabemos que no somos perfectos y que debido a nuestra naturaleza hay pecado y por eso la palabra de Dios nos dice que continuamente debemos que confesar nuestros pecados, ¿cierto? Ir corriendo a confesar nuestros pecados al Señor para pedirle que nos limpie. O sea, solamente llegaremos a ser perfectos cuando estemos en la gloria cara a cara con el Señor. Por eso, hermanos, esto no se trata de perfección. Esto se trata, ¿sabe de qué? De dirección. De dirección. Es decir, no obedecemos perfectamente, pero buscamos que la obediencia sea el patrón de nuestra vida. O sea, estamos dirigidos hacia la obediencia. Es lo que queremos. Es lo que queremos. No obedecemos perfectamente, pero buscamos obedecer al Señor. Y cuando desobedecemos, cuando pecamos, nos duele. Nos duele. Nos duele haber pecado con un hermano, pero nos duele haber pecado más contra Dios. De eso se trata. No es perfección, sino es dirección. Voy dirigido. Es como decía Pablo, no que lo haya alcanzado todo, ¿no? Sino que prosigo. Prosigo tratando de obedecer al Señor, a pesar de este cuerpo de carne, a pesar de este cuerpo de muerte. Pero yo prosigo y yo quiero obedecer. Mire, eso es una muestra de que usted es verdaderamente creyente, que le duele pecar. Porque si no le duele, pues cuestiónese su salvación. Porque si le da lo mismo, pues cuestiónese. Bueno, porque un muerto no siente, pero un vivo sí siente. Un vivo siente que está pecando contra el Señor. No es solamente culpa por haberle hecho mal a otro, sino que siente que su pecado es contra el Señor. Y algo más en este punto de la enseñanza, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde está lo que el Señor nos ha mandado? En la palabra. En la palabra. Mire, el currículo de estudios es la Escritura. El programa el homeschool es la palabra de Dios. Es la Escritura. Es lo que enseña la palabra. Mire, el programa no está en los libros de ciencia, no están los libros de autoayuda, no están en el universo y mucho menos está en su propio conocimiento, ¿no? O sea, no hay tal como esa mentirita por ahí que dice yo creo en Dios a mi manera y lo obedezco a mi manera. Bueno, pues no crees en el Dios de la Escritura. Porque no es a tu manera. Pues este es un Diosecito hecho a su manera. O sea, no es nadie. Miren, estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios
es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios es lo que va a caracterizar a un verdadero discípulo. El nuevo creyente necesita conocer qué es lo que se requiere para poder obedecer lo que Cristo ha mandado. Necesitamos conocer lo que Dios nos ha mandado para ser sus discípulos. Mire, el enseñar a obedecer la Escritura, el enseñar a obedecer totalmente la Escritura, fue lo que hizo la primera iglesia. Y es lo que debemos hacer nosotros. Miren lo que dice Hechos 20:27. Vaya conmigo a Hechos 20:27. Y este es Pablo, este es un capítulo precioso, Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Pablo ya sabía que iba a ser encarcelado y mire lo que le está haciendo ahí a los pastores de Éfeso, y solamente el versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros ¿qué? Todo el consejo de Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Enseñarles absolutamente toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo les enseñó todo. Él no les enseñó solamente lo que le convenía a él. No les enseñó solamente ciertas cositas que eran beneficiosas para el ministerio. No, Él les enseñó ¿qué? Todo. No solamente lo que le agrada a la gente escuchar, sino lo que no le agrada a la gente escuchar. También. Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Mire, el no enseñar a guardar todo tiene como resultado una obediencia incompleta que no le agrada a Dios y que al final no termina siendo discípulos. La enseñanza es fundamental. Enseñar es lo que debe hacer una iglesia. Enseñar la palabra de Dios es lo que debe hacer una iglesia. Dios no mandó a la iglesia a hacer conciertos, ni obras de teatro. Y otras cosas que no voy a decir. La enseñanza es lo que debe hacer una iglesia. A veces a mí me han dicho, pero ustedes enseñan mucho. Mire lo que dice la Escritura. De hecho, vaya conmigo a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3. Timoteo es una carta que escribe Pablo a su discípulo Timoteo que estaba en Éfeso. Y Pablo escribe 1 y 2 de Timoteo enseñándole a su discípulo qué es lo que tiene que hacer en la iglesia. Y también le escribe a Tito. Y mire lo que dice 1 de Timoteo. Vaya conmigo, vamos a leer algunos pasajes. 1 de Timoteo capítulo 3. Mire. 1 de Timoteo capítulo 3 y empezamos ahí el versículo 2. Dice ahí: pero es que necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué? ¿Apto para qué? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Si usted ve todas las características que hay ahí, los requisitos que hay que cumplirlos, los requisitos para el pastor, el único requisito, digamos, no el único requisito de su carácter, sino la única habilidad que debe saber es enseñar. Es enseñar. ¿Pero enseñar qué? La palabra del Señor. Más adelante, de hecho, mire lo que dice. Me voy a saltar de aquí, pero ahorita más tarde vuelve. 2 de Timoteo 2:15. Vaya rápidamente, 2 de Timoteo 2:15. No está acá. Bueno, pero ahorita volvemos a estos versículos. 2 de Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia, le dice a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tiene que hacer el pastor? ¿Ser un buen comunicador? ¿Ser un líder por naturaleza? ¿No? Perdón. ¿Cómo lo digo? No importa si el pastor no es un líder carismático y un otro montón de cosas de hoy en día, de lo que dicen en los libros de hay que ser un líder. Bueno, ustedes saben.
¿Cuál es el punto? Hay que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Pero hoy en día hay muchos pastores que son muy carismáticos, que hablan muy bien, pero no enseñan la Escritura. Mire, procura como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Enseñar la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 le dice Pablo, si esto enseñas, ¿qué? La apostasía que iba a venir en los versículos anteriores. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Salte al versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Salte al versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué más? La enseñanza. Salte al versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Persiste en qué? En la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque la única palabra de Dios inspirada por Dios es lo único que salva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para reprender, para instruir en justicia. Primera de Pedro también lo dice, ¿no? Aliméntate de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Eso es lo que hace, eso es lo que hacemos en la iglesia. Ahora mire capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículos 2 y 3. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Está hablando de algo específico, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Que dice, esto enseña y exhorta. Y mire el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y el 4, está envenecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Enseñar. Así que si usted nunca va a ver aquí una obra de teatro ni un concierto, pues ya sabe. Si no se enseña la palabra, no hay crecimiento espiritual. Si no se enseña la palabra, no se cumple la gran comisión. Si no se enseña la palabra, la gente va a la condenación. Si no se enseña la palabra, no se hacen discípulos de Cristo. El mandato de hacer discípulos se cumple cuando enseñamos a obedecer a Cristo y su palabra. Y esto no es solamente un mandato para los pastores, es un mandato para todo discípulo, porque todo verdadero discípulo ha sido enseñado en la Escritura y puede enseñar lo que se le ha sido enseñado. El gran mandato del Señor es discipular a todas las naciones, al ir a ellas con el Evangelio, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo mandó. Y hermanos, quiero recordar y quiero resaltar algo, y es que esto es un mandato. Esto no es algo opcional. Ni tampoco es un buen consejo para que la iglesia no se quede sin gente. No, esto es un mandato. Una vez le preguntaron a un misionero al África si realmente le gustaba lo que hacía. Y su respuesta fue impactante. Dijo lo siguiente y leo: ¿me gusta este trabajo? Y él dijo, no. A mi esposa y a mí no nos gusta la suciedad. No nos gusta meternos en chozas entre excrementos de cabra. Y luego dijo esto: ¿pero acaso un hombre no debe hacer nada por Cristo si no le gusta? Que Dios se apiade de él si eso piensa. Que nos guste o no nos guste no tiene nada que ver. Tenemos órdenes de ir y vamos. Mire, es un mandato. Y como todos los mandatos de la Biblia, que le guste a usted, a la palabra de Dios le tiene sin cuidado. Usted tiene que obedecer. Yo tengo que obedecer. Hay que obedecer, hermanos. La madurez del cristiano, ¿saben qué se ve? En si obedece. En si obedece. Tercer y último punto. La tercera verdad de la grandeza de la gran comisión
es que está basado en una gran compañía. Está basado en una gran compañía. Hermanos, dice, mire la última frase del versículo 20. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano tiene un gran respaldo para cumplir este gran mandato. Y es Cristo. El Señor dijo algo también muy importante. Él dijo, yo estoy con vosotros. Dijo, no, yo estaré con vosotros. O si usted hace, no. Él dijo, yo estoy con vosotros. Cristo no solo nos envía, Él va con nosotros. Cristo es nuestro acompañante y nuestro aliado. El Señor delega esta obra en sus siervos, pero no permite que vayamos solos. No. Y el verso además dice todos los días. Y mire, y esto es de mucho ánimo. Días buenos y días malos, días de conflicto y días de victoria, días de abundancia y días de escasez, días de fortaleza y días de debilidad. Dios está con nosotros para ser discípulos. Y en cada uno de esos días, ten la seguridad que el Señor estará contigo. Esta es una verdadera promesa del Señor. Dios está contigo. Mire, y esto significa también cuando al final dice hasta el fin del mundo, la última parte, esto significa que no hay límite temporal a esta promesa. Cristo va a caminar con cada uno de sus hijos hasta el final. Hasta el final. Debemos estar seguros de que nunca vamos a ser abandonados en la tarea de hacer discípulos. De hecho, fue por esta verdad que los primeros discípulos no temieron a pesar de los peligros que enfrentaron. Mire este texto tan lindo, 2 de Timoteo 2, del 8 al 13. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Dice así. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Y mire lo que dice ahora, versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué increíble Pablo, qué increíble los discípulos. Mire, esta debe ser nuestra oración. Versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos. A veces nosotros predicamos el evangelio a un familiar, un amigo, y nos dice, nos hace medio mala cara, y ya no, es que ya no lo voy a hacer. Es que me rechazó. Todo lo soporto, todo lo soporto. Mire, yo quiero decirle algo. La gran compañía de Cristo no es un salvoconducto para evitar los sufrimientos. La gran compañía de Cristo es el respaldo que nos permite enfrentar cualquier situación para proclamar el precioso mensaje del evangelio a pesar de los sufrimientos, a pesar del rechazo, a pesar de las burlas, a pesar de la persecución. Y nuestro mayor ejemplo, los primeros discípulos. La gran mayoría de los primeros discípulos terminaron como mártires. Porque a pesar de la persecución, ¿sabe qué ellos sabían? Que Cristo estaba con ellos. Pedro fue crucificado boca abajo. Juan, el apóstol, fue inicialmente hervido vivo y como no murió, dicen que por eso fue exiliado a la isla de Patmos, donde ahí murió. Felipe fue azotado en Egipto. Fue encarcelado y crucificado. Tomás fue atravesado con una lanza y Mateo, el autor de este evangelio, se dice que fue apuñalado por la espalda en Etiopía. ¿Sabe por qué estos hombres sufrieron el martirio? Porque sabían que Cristo estaba con ellos. En la persecución sabían que el Señor nunca los iba a abandonar. Es en el sufrimiento, hermanos, donde más aprendemos del Señor. La suficiencia para cumplir la gran comisión no está en el creyente, sino en que Cristo nos acompaña en esta tarea.
Otro misionero, David Livingstone, del siglo XIX. Fue un gran misionero, también explorador escocés que fue al África. Se cuenta que cuando él empezó a adentrarse en la selva africana, se quedó boquiabierto al ver los elefantes, los búfalos, al ver todo tipo de fauna y también al darse cuenta que miles de peligros lo acechaban, desde serpientes, bichos, hasta fiebres y hasta tribus enemigas. Livingstone dedicó su vida a compartir el Evangelio en África y en uno de sus regresos que hizo a Escocia, la Universidad de Glasgow quiso homenajearlo y organizó una ceremonia en su honor. Y allí Livingstone anunció su determinación de volver al África. Muchos creían que ya se iba a quedar, pero él dijo: yo voy a volver. Y él dijo lo siguiente, dijo: regreso sin recelos y con gran alegría. ¿Quieren que les cuente lo que me sostuvo durante todos los años de exilio entre personas cuyo idioma no entendía y cuya actitud hacia mí a menudo era hostil? Fue esto: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo Livingstone: en esas palabras lo aposté todo y nunca fallaron. Nunca. David Livingstone muere en 1873. Él murió, habían perdido el rastro y tuvieron que hacer como una especie de expedición para buscarlo. Y cuando lo encontraron en una especie de choza, lo encontraron de rodillas y con las manos unidas en actitud de oración. Su corazón fue enterrado bajo un árbol en África y su cuerpo fue llevado a Escocia. Él no murió solo. Él murió con Cristo. Estemos seguros, hermanos, que la gran compañía de Cristo es lo que va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días y nos garantiza cumplir la gran comisión como Cristo quiere. ¿En qué está fundamentada la gran comisión? La grandeza de la gran comisión está fundamentada en la gran autoridad de Cristo. Tiene el propósito de cumplir el gran mandato de hacer discípulos a todas las naciones y tiene una gran compañía, ya que Cristo estará junto a sus discípulos hasta que se complete la tarea. Aunque sabes la autoridad de Cristo, o más bien, ahora que sabes la autoridad divina para ser discípulos, la manera adecuada para lograrlo y la confianza eterna de que Cristo va a estar contigo, debes levantarte y obedecer. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Mire lo que dijo otro pastor y misionero llamado Leonard Ravenhill. Dijo esto: ¿podría un marinero reposar a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse con comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿Podría un bombero dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Podrá un hijo de Dios sentarse en la iglesia sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación? La respuesta es no. Debemos obedecer de manera inmediata este mandamiento. Debemos hacerlo con la mayor urgencia posible y que cuando lo hagamos, que no nos pregunten por qué no vinimos antes. ¿Por qué no vinimos antes? Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Y como siempre te lo decimos, Señor, cuando acabamos de estudiar tu palabra, Señor, perdónanos, porque la verdad es que no hay excusa. Nos has dado todo para compartir tu evangelio, tu autoridad, tu compañía, tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por no haber aprovechado cualquier oportunidad para compartir que solamente en ti, Cristo, hay salvación de la condenación eterna. Señor, ayúdanos ahora en adelante a compartir tu evangelio.
a ir a bautizar y a ser discípulos, Señor. A entender que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas y que tú estás con nosotros para cumplir la tarea. Sabemos, Señor, que los resultados son tuyos. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no podemos cambiar el corazón de alguien. Pero, Señor, ayúdanos a obedecerte y a hacerlo, Señor. A tener nuestra conciencia tranquila de que lo hemos hecho, Señor. Nuestra conciencia delante de ti, Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por esto. Y ayúdanos a obedecerlo, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.